Leer es soñar con los ojos abiertos. Bienvenidos a Disruptiva, por Telamiga Internacional, hoy con un programa especial desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Filbo 2023. Uno de los libros más destacados en esta Feria Internacional del Libro 2023 es el de la justicia de la espiralidad y la justicia de la estructura, una mirada también desde los pueblos indígenas. Por eso hablamos con uno de sus autores, Misael Tirado Acero. La academia usualmente está integrada por las miradas que devienen de la colonia. Digamos, lo que yo recupero de este libro y de este proceso es cómo logramos realmente tener como una lucha que nos permita emancipar nuestras voces y ocupar nuestros espacios epistémicos que ni siquiera tienen que ver con la voz propia individual, sino que es un saber que se transmite de generación en generación y que nosotros solamente somos el puente. Estos procesos académicos que inicialmente se nombran desde la decolonización o desde la descolonización o desde, no sé, un pensamiento anticolonial, tienen que cobrar voz propia, y porque esas voces existen en las mujeres indígenas, existen en los jóvenes indígenas, en las mujeres afro, en los mamos, en los mayores, en los tehuala. Ahí hay un pensamiento que históricamente ha sido sistematizado en los tejidos, en los collares, y que ahora se sistematiza de una manera distinta, y aprendimos a sistematizarlo para que el mundo entero lo lea. Pues inicialmente rescatar que lo que se trata de lograr en el libro es dar una validez a esos otros pensamientos, ¿no? A las concepciones propias de los pueblos indígenas. En el caso sicuani tienen un sistema de valores y un sistema de conocimientos propios a partir del cual empiezan a generarse un montón de dinámicas culturales, un montón de sistemas que son propios en términos de la justicia, ¿no? Importante que se siga rescatando, importante que se le den las voces que se merecen los pueblos indígenas en términos de la academia, que el lenguaje sea un lenguaje mucho más amplio y que las voces sigan siendo pues las de los pueblos indígenas, que finalmente son ese pensamiento propio que está mucho antes del occidente y que se ha planteado también que este libro, digamos que es un abrebocas inicial en términos de las jurisdicciones especiales indígenas, en términos de los sistemas propios de conocimiento, y hacia allá está enfocado este libro. La idea es que lo lean, lo tramiten, lo resuman, lo interioricen y sigamos trabajando pues en torno a esas otras formas de pensar en este país, pues. Este libro es un abrebocas en el sentido de que los pueblos indígenas no solamente están enmarcados en la espiritualidad, los temas culturales, los temas ambientales que hoy en día tanto se habla, sino que hay un sistema de conocimiento dentro de los pueblos indígenas que están establecidos desde hace muchos años. Incluso desde el hecho de que yo pueda poner un poco de lo que sé de mi cultura sobre el libro, también es una abrebocas, porque realmente quienes conocen sobre estas profundidades de conocimiento son las personas que llevan muchos años con ese conocimiento ancestral, con ese conocimiento cultural, y que son preparados desde hace mucho tiempo. Y que eso me refiero a los líderes espirituales, autoridades espirituales, como mi pueblo se llama Mamos, en otro pueblo lo pueden llamar Taita, lo pueden llamar Curaca. Entonces, en ese sentido, existe todo un sistema de conocimiento que están inmersos, y que el libro es simplemente una abrebocas que da de qué hablar. Creo que porque he sido un instrumento, igual que Valeria, para replicar las voces de los pueblos hermanos, de los pueblos indígenas. Y el hecho de que ellos estén acá y puedan compartir con nosotros me parece un ejercicio válido, porque siempre desde la academia nos tomamos estos discursos, y qué más válido que ellos para acá en el día de hoy, que puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, y lo que fue este ejercicio colectivo de aproximadamente 2 años y medio, 3 años. Bárbara Tuchman consideraba que los libros son compañeros, maestros, magos, son los banqueros de los tesoros de la mente. Los libros son la humanidad impresa. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional.
Hay una nueva dinámica para entender el mundo de hoy, desde el Internet y las redes sociales, pero eso implica también los alcances, los deberes y cada una de las consideraciones que se pueden presentar, entre ellos desde el derecho constitucional. Bueno, la importancia es establecer un parámetro para tener claro el uso de la libertad de expresión en redes sociales, en Internet, en plataformas digitales, frente a otros derechos que son, por ejemplo, el derecho al buen nombre, a la intimidad, a la honra, el derecho a habeas data. Porque, como dice el título, puede haber un conflicto o una colisión entre esos derechos. Tú tienes derecho a la libertad de expresión, pero muchas veces esa libertad de expresión puede encontrar un límite cuando ya transgredes y estás, por ejemplo, ofendiendo el buen nombre de una persona, ¿sí? O su derecho a la intimidad o a la honra. Sí, hay 5 capítulos. En primer lugar van a encontrar una reflexión sobre los derechos humanos, cómo surgieron y los derechos fundamentales. Y dentro de esos, ¿en qué consiste el derecho a la libertad de expresión y el derecho al buen nombre, a la intimidad y a la honra? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de cómo se están estableciendo un criterio para la competencia de los jueces cuando hay conflictos en Internet y en redes sociales. Otro tema es la regulación que hay en Colombia desde el punto de vista legal sobre el Internet, las redes sociales, las plataformas, qué desarrollos legales hemos tenido. Y hay otro capítulo que es sobre un análisis de línea jurisprudencial de la Corte Constitucional desde 1992 hasta el 2019, donde se han resuelto casos de tutelas, básicamente, que tratan de proteger o bien el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la intimidad y al buen nombre. La música ha sido un gran influenciador en la literatura. El rock no se salva de ello. Antonio Ortullo nos presenta su libro La Armada Invencible, una mirada de juventud que se transforma en el tiempo. La Armada Invencible es una novela que esencialmente cuenta la historia de un grupo de amigos cuarentones que después de años de dedicarse a otras cosas y de criar hijos, de trabajar, de madurar y vivir y crecer, pues pasan por divorcios, por liquidaciones de empresas, por orfandad y por todas esas cosas que simbran a la gente a veces en la mediana edad y deciden volver a formar la banda de heavy, de thrash metal que tenían pues más de 20 años antes, ¿no? Y es una novela que desde luego pues tiene mucho que ver con la cultura y la tradición del submundo del heavy metal, del thrash metal, de estos géneros ruidosos, estruendosos, radicales a veces musicalmente, pero que también pues trata de ser una novela que aborde y que revise todas esas particularidades del envejecimiento, de cómo las cosas que a veces le dan sentido a la vida de la gente pues se deterioran y dejan de tener la importancia que tenían en el mundo y en la sociedad. Sin embargo, las personas pues siguen viviendo en torno a ellas, ¿no? No abandonamos nuestras creencias y nuestros gustos, ni cambiamos de gustos como cambiamos de camiseta. Entonces, pues digamos que conjunta esas dos cosas y pues esencialmente traté de que fuera una historia que acompañe esa experiencia humana de envejecer, de crecer y de tratar de resistirse a las calamidades y a todo lo que a veces pues llega con la edad, ¿no? Primero por un interés directamente personal. Yo crecí y sigo
escuchando ese tipo de música y crecí escuchándola, que era lo que oían mis hermanos, yo el menor de todos, pues básicamente lo que se veía en mi casa era rock, ¿no? Siempre. Mi madre trabajaba todo el día, entonces pues la música la poníamos nosotros y oíamos rock. Y desde luego que desde que comencé a escribir hace ya muchos años en mi adolescencia, he tratado de escribir sobre cosas que realmente me importan y me mueven, y he incursionado en muchos territorios, en muchas temáticas, pero siempre quise escribir algo que tuviera que ver con la música, que para mí ha sido muy importante, muy formativa, y que tiene mucho que ver con la manera en la que yo entiendo la literatura, en la que entiendo la estética y en la que entiendo incluso el mundo, ¿no? La estética y las filosofías del rock, en mi caso, han estado muy presentes, de una manera formativa, de una manera, incluso me atrevo a decir, casi educativa. Y de la misma forma que yo como lector me apasioné con la obra de autores en los que yo percibía esa influencia profunda de la música, aunque no fuera la música que a mí me gustaba. Pienso en el caso de Cabrera Infante, de Guillermo Cabrera Infante, este extraordinario narrador cubano, en donde pues, es muy perceptible la influencia de la guaracha, del son cubano, del bolero cubano, que no es música que yo escuche o que me guste, las músicas caribeñas, pero que hicieron que Cabrera Infante fuera el escritor que es, ¿no? La musicalidad en su prosa y todas las referencias a ese tipo de música pues están muy presentes, y a mí me fascina la obra de Cabrera Infante, o pienso en el caso, no sé, de Boris Vian, del escritor francés, que era jazzista. Yo tampoco soy un gran aficionado al jazz, pero la estética del jazz está muy presente en la de Boris Vian, ¿no? Él lo llegó a trasplantar esa estética como lúdica, como juguetona del jazz a sus letras, y siempre me fascinó. Entonces, de alguna manera, pues la Armada es mi proyecto de tratar de llevar las claves estéticas y de reflexión y vitales incluso que a mí me da la música que me gusta, que a mí me da ese rock estruendoso que escucho, al terreno de la literatura, ¿no? Para mí lo fundamental es que una novela debe de ser para quien la lee, pues una suerte de organismo, un mundo que le parezca vivo a quien lo lee, como si de verdad existiera y como si de verdad hubiera tomado un avión y viajara a un lugar y pudiera conocer a esa gente y oírla hablar y enterarse de cómo vive y cómo se desempeña en el mundo, ¿no? Desde luego, uno que lo escribe, pues sabe que es un mecanismo, pero para la gente tiene que ser algo vivo, tiene que ser algo orgánico. Entonces, para mí lo principal en una historia pues, es que la gente lo disfrute, se divierta, se involucre, se sienta movida o conmovida por lo que le pasa a los personajes, se ría, se angustie. Creo que eso sigue siendo un nivel en que la narrativa nos afecta y nos importa más quizá que otras manifestaciones artísticas, ¿no? Y desde luego también en muchos otros aspectos pues es siempre un terreno interesante para discutir ideas, ¿no? Y en este caso, como te decía, está esa parte de reflexión sobre lo que significa envejecer. Todavía mucha gente asocia o asociamos el rock como una especie de cultura juvenil, cuando en realidad ya es una cultura de gente de edad media, no de la edad media, sino de mediana edad. Eso a mí me parece interesante, ¿no? Jamás pude escribir una novela como de rockeros jóvenes, porque nunca encontré la manera de hacerlo, pero los años y la perspectiva quizás sí me dieron la posibilidad de escribir esa novela de la vejez del rock y me gusta, ¿no? Y me divierte. Y creo que mucha gente de mi edad, aunque no esté necesariamente vinculada al mundo del rock o del metal, pues también le dicen muchas cosas, ¿no? Que a veces exista una especie de tensión entre los creadores y los académicos, pues a fin de cuentas también puede existir un diálogo y que es un diálogo que a mí personalmente pues me ha aportado mucho, ¿no? El conocer y el escuchar las visiones que desde la academia, desde los estudios literarios, en toda su diversidad, tienen sobre la obra o el camino que he ido construyendo con mis libros, ¿no? A mí me interesa particularmente y pues en mi caso ha sido siempre como la apertura de un diálogo muy fructífero, escuchar esas lecturas, escuchar esas visiones. Desde luego, a lo mejor a mí como narrador, las visiones que más me nutren pues son las de los lectores, digamos, de a pie.
pero la academia, que desde luego necesita analizar, intelectualizar, repensar las cosas, pues también te da muchos elementos que son muy importantes, ¿no? Y que pues te pueden llevar a reparar quizá en cosas que caen en tu lado ciego a veces como autor. Entonces, para mí, insisto, siempre ha sido un diálogo muy fructífero y me parece que también como que satanizar desde la creación a la academia como si nos fuera a secar la savia de la creación, pues no tiene ninguna clase de sentido, ¿no? Incluso cada vez más creo que hay casos de escritores que desde la academia están planteando también pues sus proyectos creativos, y yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo no formo parte de la academia, nunca me he dedicado profesionalmente a la academia y entiendo la narrativa y mi literatura con otras claves, pero me parece muy interesante pues la puesta en común y el diálogo, ¿no? La lectura tiene una magia especial que te hace sentir poderoso. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. Se conmemoran 200 años de las relaciones bilaterales entre Colombia y México. Es por eso que el país azteca es el invitado especial a la versión 35 de la Feria Internacional del Libro. A continuación, algunos datos importantes de lo que significa este país en la literatura. La Feria Internacional del Libro Filbo 2023 acoge a México como país invitado de honor. En el marco de esta invitación se ha diseñado un pabellón con 3.000 metros cuadrados que tiene una rica muestra cultural, literaria e histórica de la nación mexicana. El contenido del pabellón está articulado alrededor de 4 hitos en la historia mexicana: los 200 años de relaciones entre México y Colombia, los 100 años del nacimiento del muralismo, los 90 años de la fundación del Fondo de Cultura Económica y el centenario de la muerte del héroe revolucionario Francisco Villa. También se rinde homenaje al escritor Gabriel García Márquez, símbolo de unión entre los dos países. A propósito de esta cercanía, esta es la oportunidad en que mexicanos y colombianos unen esfuerzos en la búsqueda de un futuro de paz para sus naciones y que estos caminos de concordia y reconciliación se hagan extensivos al continente americano. Otra de las obras literarias que ha tenido gran reconocimiento en el marco de esta Filbo 2023 es la del escritor francés Jean-Baptiste Delalmo, El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre cuenta la historia de un hombre que vuelve a aparecer en la vida de su pareja y del hijo que tuvieron después de varios años de ausencia, y los va a llevar a los dos a un viaje hacia la montaña, hacia una casa en la que él mismo ha vivido cerca de su padre, y poco a poco este hombre va a tratar de retomar el control de la vida de esta mujer y de este niño, y poco a poco se desliza hacia la locura. Y para esta mujer y este niño, la pregunta es cómo pueden sobrevivir a la locura y la violencia del padre. Creo que es una temática que me obsesiona desde ya hace varios libros, me ha acompañado en varios libros. Y creo que en América Latina se encuentra con una cultura, un imaginario que es esta presencia del padre y esta violencia del patriarcado. Los lectores en América Latina a menudo me han hablado de estas historias de padres que han desaparecido de las vidas de mujeres e hijos y quienes volvieron de la noche a la mañana para reclamar lo que les es debido. Reclamar lo suyo. Y para mí es obviamente muy conmovedor ver que mi imaginario, mis obsesiones pueden encontrarse con otros lectores en otra lengua y en otra cultura. Creo
que es, por supuesto, muy importante que la universidad, el sistema educativo, le den un espacio importante a la literatura. Soy un escritor de ficción, es decir, que no trabajo realmente en temáticas, no trato de desarrollar un discurso en mis libros, trato de crear universos, ambientes, personajes, de buscar una lengua para contar esas historias. Y hoy, en nuestro mundo actual, me parece muy importante defender la creación literaria e imaginaria, y creo que la universidad es uno de los lugares en los cuales pueden expresarse estas voces de la creación. Gracias por acompañarnos en este programa especial desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nos volveremos a ver dentro de 8 días con más temas relacionados con la transformación, la innovación y el liderazgo. Hasta entonces.